Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1 y 2. Ahora presentamos Delicia Espiritual con el pastor Abel Pérez López. Continuamos. Hoy, una vez más, vamos a seguir aprendiendo, meditando de la palabra de Dios. Espero que este tiempo sea grato, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Voy a compartirles el tema Un oasis en el desierto. Cuando nosotros hablamos de un oasis en el desierto, nos preguntamos ¿qué es un oasis en el desierto? Muchos de ustedes que me escuchan han tenido la experiencia de viajar en un desierto, y todos los que viajan en un desierto sabemos que es bastante difícil y complicado viajar en un desierto, un lugar donde no hay agua, no hay alimentación, en donde hay muchos peligros, muchos riesgos de una y de otra cosa, pero la solución sería encontrar un oasis en el desierto. Un oasis es una fuente de agua, un lugar donde mana, donde brota agua. El agua sería la solución para satisfacer nuestra sed y así de esa manera seguir avanzando. Hablando de un desierto literal, eso sería. Pero hablando de un desierto simbólico, espiritual, muchos de nosotros cruzamos nuestros desiertos. Mucha gente que está a nuestro alrededor están viviendo en un desierto, cruzando problemas, enfermedades, dificultades, angustias, tribulaciones, tantas cosas que complican la vida del ser humano. Esa gente que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene la vida, no hay vida en ellos. Por lo tanto, no hay salvación, no hay vida espiritual. Nosotros que tenemos a Dios, que tenemos vida, nosotros que tenemos el agua de vida, que es la palabra de Dios, nosotros debemos ser una fuente de bendición para ellos. Debemos de ser un oasis en este desierto que ellos están cruzando. Si hay un desierto espiritual en ellos, eso indica que no hay salvación, no hay vida eterna, no hay compañerismo, no hay comunión con Dios. No hay adoración con Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta de todo esto. El profeta Elías era un oasis en el desierto. No me refiero al desierto literal donde él estuvo frustrado, pasando momentos difíciles. Me refiero de un desierto espiritual. En los días de Elías, mucha gente era idólatra, seguía los dioses, eran paganos, por lo tanto no había vida de Dios en ellos, no estaba Dios en ellos, ellos estaban lejos de Dios y de su presencia, y ellos estaban viviendo mal, una situación bastante difícil, una gran desobediencia ante Dios, no había temor, reverencia, respeto al Dios de los cielos, al Jehová de los ejércitos, no se humillaban, no se rendían ante Dios. Entonces en ellos había un desierto espiritual. No tenían a Dios, no respetaban a Dios. Y el profeta Elías fue importante, fue un oasis para ellos, porque ellos vieron en el profeta Elías que Elías era hijo de Dios, tenía a Dios. El profeta Elías era de mucha bendición para la vida de mucha gente en aquel entonces, en ese tiempo. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, ahí encontramos nosotros a Elías que desafió al pueblo y a todos los profetas de Baal. Él dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esto fue lo que dijo el profeta Elías. Cuando él estuvo en el monte Carmelo,
Él desafió a los 450 profetas de Baal que seguían a Baal. Baal era un dios, una imagen para ellos. Entonces Elías comprobó quién era realmente el Dios a quien se debía adorar, a quien se debía servir. La gente en ese tiempo tenían una gran necesidad de Dios porque estaban totalmente equivocados en cuanto a la adoración que estaban rindiendo a Baal. Pero Elías desafió al pueblo. Él dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Él dijo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Claudicar significa cojear, dar tumbos con pasos inconstantes, como haría un cojo. Se usa para una persona de doble ánimo, que dice sí a Dios y luego dice no a Dios, siendo ambivalente, ambigua y decisa. Esta gente estaba así de esa manera en los días del profeta Elías. Entonces Elías desafió a ellos y él dijo: el Dios que responde, a ese Dios vamos a seguir. Ellos comenzaron a clamar a Baal, estuvieron clamando a Baal y clamando, pero Baal nunca respondió. Elías hizo el altar, le echó agua al altar y dice la palabra que clamó a Jehová. Y Jehová respondió al profeta Elías. Entonces, el Dios que respondía, ese era el Dios a quien se debía de adorar, dijo Elías. Eso fue lo que hizo Elías, de manera que Elías fue un oasis en ese desierto espiritual que el mundo, que la gente, las naciones estaban viviendo en ese tiempo. Esto era lo que hizo Elías en ese tiempo cuando él estaba ejerciendo su ministerio de profeta. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer ahora, ser un oasis en el desierto, en toda la gente que no adora a Dios, que está adorando a las imágenes, que no tienen razón para hacerlo, que no pueden responder, que tienen manos, que tienen boca, tienen pies, pero no andan. Y entonces nosotros debemos de ser un oasis en este desierto espiritual en donde nosotros estamos viviendo, en donde nosotros nos movemos todos los días de nuestra vida. Mucha gente en ese tiempo decían sí a Dios y luego decían no a Dios y le decían sí a Baal. Mucha gente en la actualidad está haciendo lo mismo. No tienen una decisión total, no están decididos por Dios, están indecisos y no son consistentes en lo que creen, en lo que hacen, en lo que viven. Mucha gente está viviendo de esa manera en la actualidad. Nosotros debemos de demostrar que nuestro Dios a quien servimos, a quien alabamos, en quien creemos, debemos de decirle al mundo que ese es el Dios a quien se debe seguir, a quien debemos de amar todos los días de nuestra vida. Elías estaba diciendo a la gente que debían tomar una decisión. No podían tener a Dios en la sala de espera y a Baal en el sótano. No podían tener a Dios en el altar familiar y más tarde a Baal. Esto no era posible. Es que nosotros no podemos tener a Dios en la sala de espera y a Baal en el lugar en donde nosotros dormimos, en nuestro dormitorio, en nuestro cuarto. No podemos tener a Baal allí y a Dios en la sala de espera. No se puede actuar de esa manera. No se puede tener a Dios en el altar familiar y al mismo tiempo a Baal. Pero mucha gente vive de esa manera. Hace su altar y tiene su imagen y dice: yo creo en Dios, pero creo en las imágenes, creo en los santos, creo en cualquier cosa. Y nosotros no debemos de actuar de esa manera. Vamos a saber realmente a quién amar, a quién servir. Si es a Dios, tiene que ser consistente, tiene que ser un pagano consumado o un creyente consumado. Es que debemos de definirnos a quién vamos a seguir, a quién vamos a servir. Si es a Dios, sirvamos a Dios y lo hagamos de corazón. Si es a los dioses ajenos, a los dioses que no responden, a los dioses que no hacen milagros, que no hacen nada, entonces tenemos que ser consistente. ¿A quién vamos a seguir? Y cuando nosotros seguimos a Dios, al Dios verdadero, somos un oasis para aquella gente que no tiene una buena decisión para servir a Dios, no es consistente en lo que hace, está indecisa. Nosotros debemos de tener cuidado en esto y saber realmente a quién vamos a servir, a quién seguirá tu familia, quién será Señor en tu hogar, las reglas de quién seguirás.
Este principio es muy importante porque nosotros debemos saber a quién vamos a seguir, a quién vamos a servir. No como la gente que no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Ellos le sirven a los dioses ajenos, se siguen por el horóscopo, por la suerte. Su lugar de dormitorio está adornado de tantas cosas que no deben estar allí. Nosotros debemos de ser consistentes. Si somos hijos de Dios, sirvamos a Dios y hagamos lo que Dios quiere, lo que Dios manda en su palabra. En el versículo que se encuentra en 2 de Crónicas 7:14, cuando dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios está diciendo, parafraseando: si mi pueblo permanece en el lugar apropiado y me honra en su corazón y en su hogar y en su nación, entonces serán bendecidos. De lo contrario, las cosas que ellos honrarán les asolarán, les molestarán y hostigarán todos los días de su vida. Si nosotros honramos al Dios de los cielos, a ese Dios verdadero, entonces podemos ser de bendición para mucha gente que está a nuestro lado, a nuestro alrededor. Debemos de servir a Dios, seguir a Dios, buscar a Dios. Dios se interesa por lo que nuestro corazón le dice. Él quiere saber qué lugar ocupa Él en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra nación. ¿Qué lugar ocupa Él en el closet, en la cocina? ¿Tiene acceso a cada departamento de nuestra vida? ¿O dónde está Dios? ¿Dónde colocamos a Dios nosotros? ¿Será que nosotros estamos honrando a Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros realmente? Si estamos honrando a Dios, esto es importante. Esto es de mucha bendición, porque esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Honrar a Dios, glorificar a Dios. ¿Será que Dios tiene el primer lugar en nuestro corazón? ¿O está en segundo lugar? Si tu trabajo, si las otras cosas, tu dinero o algo más está en primer lugar en tu corazón, entonces Dios está en segundo lugar. Si hay otras cosas que afectan nuestra vida, que los tenemos por primer lugar, entonces Dios no está en primer lugar. Recordemos que Dios debe ser primero en nosotros. Él debe ser el primero en cada uno de nosotros, sus hijos. Por encima de todas las cosas, Él está en nuestro hogar, en nuestra nación. Él ocupa o debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. En 2 de Crónicas 33 y 34 leemos a dos personajes que eran reyes. Uno hizo lo malo, pero otro hizo lo bueno, destruyendo todos los ídolos, y determinó que su reinado honrara a Dios, glorificara a Dios. Debemos de honrar a Dios, glorificar a Dios todos los días de nuestra vida, en todo momento, en todo tiempo, porque esto es lo que Dios quiere. Busquemos a Dios, enseñemos a nuestros hijos este principio importante, este principio de mucha bendición. Entonces seremos un oasis en este desierto espiritual en que estamos viviendo, en donde mucha gente tiene necesidad de Dios. Esto es lo que hemos aprendido, y que el Todopoderoso nos siga bendiciendo.